Primero, First of all, entienda lo siguiente. understand the following. Jesús vino a la tierra Jesus came to earth pensando en usted y en mí. thinking in you and me. Vamos a hablar de la última parte de su ministerio, We're going to speak about the last part of his ministry. básicamente de los últimos 4 días. Basically about the last 4 days. Después que salieron de la cena, que eso lo vimos el jueves, After they got out of the supper, we saw this on Jesús fue Thursday. arrestado Jesus was e arrested inmediatamente empezó a ser llevado a diferentes lugares. and immediately was taken to different places. El propósito de los que lo arrestaron, que fue su propia gente, The purpose of why he was arrested, which was by his own people, era que lo crucificaran. was for him to be crucified. Lo llevaron ante Anás, lo llevaron ante Caifás, lo They- llevaron ante Pilato, lo They took him llevaron before Annas, ante Caiaphas, Herodes, Pilate, Herod, y ninguno quiso condenarlo. and none of them wanted to condemn him. Entonces se lo pusieron al pueblo. So then they let the people decide. Bueno, si ustedes quieren que Jesús lo dejemos libre, Do you want us to set Jesus o free? quieren que dejemos libre a Or Barrabás. do you want us to let Barabbas go free? Barabbas. Y la gente escogió a Barrabás. And people chose Barabbas. ¿Por qué la gente fue la que decidió? Why was it that the people decided? Porque por la gente es que Jesús murió. Because for the people, Jesus died. ¿Agarraron esa? Did you get that one? Dígale al vecino, ¿entendiste? Tell your neighbor, did you get it? Entonces, ¿quién es el responsable de que Jesús haya ido a la cruz? So who is responsible for Jesus going to the Haga cross? así, mire. Go like this. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Después de ese proceso, After that al process, final dan la orden at the end, they give the order de que Jesús tenía que ser crucificado. that Jesus needed to be crucified. La crucifixión era la muerte que usaba el Imperio Romano para castigar a los peores. Crucifixion was what the Roman Empire used to sacrifice the worst people. Lo hacían en la entrada de la ciudad They did so at the entrance of the city para que la gente viera so that people could see lo que le pasa a alguien que hace algo malo. what happens to those who do badly. Allí en la cruz, There on the cross, aproximadamente a las 9 de la mañana, at approximately 9 a.m., fue cuando lo pusieron en la cruz. they placed him on the cross. Lo clavaron. They nailed him. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Mark 15:25 says it was the 3rd hour when he was crucified. Cuando aquí habla de tercera, sexta, novena, Here when it speaks about 3rd, 6th, está or hablando 9th, desde que sale el sol. they're speaking about since the sun came out. Entonces la hora novena era aproximadamente las 9 de la mañana. So the 3rd hour is approximately 9 a.m. A las 9 de la mañana At 9 lo a.m., estaban clavando en una cruz. he was being nailed on the cross. Y cada clavo And each nail que entraba en su cuerpo, that would enter his body, una vez más, once again, estaba pensando en ti y en mí. he was thinking about you and me. Después empezó a pasar el tiempo. After the time Hay varias began to frases que pass, Jesús dijo estando en la cruz, there are many phrases that Jesus said being on the cross. todas para que se cumpliera All of those so that it would lo be que decía fulfilled la escritura acerca de él. what the scripture would say about him. Y aproximadamente el mediodía, And at approximately noon, al mediodía, at noon, él estaba siendo crucificado he was being crucified y él pidió agua, and he asked for water. dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. He said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. El único que estaba ahí era Juan, The only one who was there was su John. madre María estaba allí. His mother Mary was there. Entonces él le dice, mujer, y ahí tu hijo, y ahí tu So madre. then he tells them, Mother, here's your son, In son, here's other your mother. words, En otras palabras, he took care of the mother. él cuidó de su madre. Así que los hijos, So cuida a su children, mamá. care for your mother. Dejó a alguien a cargo. He left someone to A care Juan. for her. He left John. Pero ya casi al final, So at the end, él dijo algo sumamente poderoso. he said something extremely important or powerful. Y él dijo estas palabras: He said these words, Padre, ¿por qué me has desamparado? Father, why have you forsaken me? En ese momento Jesús estaba llevando el pecado suyo y el mío. At that moment, he was carrying your sin and mine. Y ese es el momento donde se separa
That's del Padre. the moment in which he separates from the Father. Y después de eso, And after that, dice que en la hora novena, it says that at the 9th hour, desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía as to say since noon, hasta la hora novena hubo oscuridad. up until the 9th hour, there was Marcos 15, darkness. 33 al 34. Mark 15:33 to 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cogería. It says, when the 6th hour came, there was darkness all over the earth until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which translated is, my God, why have you forsaken me? Y después dice la Biblia que él dijo: consumado es. And then the Bible says that he says, it is done. It is done. Consumado es. Ya pagué tu deuda I paid for your debt y la mía. and mine. Y después And later, entregó su espíritu. he surrendered his spirit. Cuando alguien le diga a usted: When someone tells you, es que estos mataron a Jesús. oh, but they killed Jesus. Oh, los romanos mataron a Jesús. Oh, the Romans killed Los Jesus. judíos mataron a Oh, Jesús. the Jews killed Jesus. ¿Usted sabe lo que le va a decir? You know what you're going to answer? ¿Usted sabe lo que le va a decir? You know what you're going to say? Qué ignorancia la tuya. What ignorance of yours. ¿Cómo le va a decir? Otra vez practique. Again, practice. What are you going to say? A Jesús no lo mató nadie. Jesus was killed by no one. Él entregó su espíritu. He surrendered his spirit. Recuerde que Él es el sacrificio Remember that he is the y el sacrifice sumo sacerdote and the high que priest entrega el sacrificio. that surrenders or gives the No, sacrifice. si va a aplaudir, hágalo con ganas. If you're going to applaud, do so like you mean it. Él entrega su cuerpo, entrega su vida. He surrenders his body. He La surrenders gente his que era life. crucificada iba muriendo The lentamente. people who were crucified would die slowly. Relativamente, Él entregó su vida temprano. So relatively, he gave his body early. Ahora, escuche esto. Eran las 3 de la tarde. So listen to this. It was about 3 Entonces p.m. allí comenzó el movimiento. So there the movement began. Entonces, José de Arimatea, So then Joseph of Arimathea, que era un hombre billetudo, who was a wealthy man, dígale al vecino, igual que tú, tell your neighbor, just like you, ¿ve? Había comprado una tumba. he had bought a tomb. Bueno, realmente no compró una tumba, Well, he didn't really buy a tomb. compró un viñedo completo. He bought a whole vineyard. Escuche esto. So listen to this. Como ya la mayoría sabe, hemos tenido la bendición de estar allá en Israel. So as many know, we've had the blessing of being in Israel already. Entonces, el Gólgota está de un lado del camino So the Golgotha is on the side of the path, y del otro lado and on the other side, es donde está el viñedo donde pusieron a Jesús. that's where the vineyard is, where they placed Jesus. Estaba al lado It was right beside it. y todo eso lo compró. And he bought all of that. Era una tumba nueva. It was a brand new En grave. aquel tiempo no enterraban a la gente en el piso, abrían un hueco. At that time, they didn't bury people down on the floor. Lo ponían en una cueva hasta que los huesos quedaban listos para ser puestos en una urna. So they would place a body in caves until the remains were ready to be placed in an urn. Entonces ponían el cuerpo allí, cerraban eso. So they would put the body in there and they Y would en close el it. caso de Jesús, And in Jesus' case, pidieron que pusieran una guardia. they asked to place guardmen. Entonces fue colocado allí en la tumba antes de las 6 de la tarde. So it was placed there in the grave before 6 p.m. ¿Y por qué antes de las 6? And why before 6? Porque a las 6 comenzaba el Sabbat Because at 6 the Sabbath began, y ningún judío podía hacer nada. and no Jewish person could do anything then. Por eso simplemente lo envuelven en una sábana So they simply cover him in cloth y lo llevan rápido a la tumba. and they take him quickly to the No lo grave. prepararon. They didn't prepare him. Mire lo que dice acá, Mateo Look at what it says 27, here. Matthew 27, 57.
57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea y José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diesen, que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, ¿ok? Que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. It says, as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean cloth, linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite of the tomb. Entonces, ¿por qué lo ponen en la tumba? So why do they place him in the tomb? Porque no podían hacer nada hasta que terminara el Sabbat. Because they couldn't do anything until the Sabbath ended. ¿Cuándo terminaba el Sabbat? When did Sabbath end? Terminaba el sábado en la noche. It would end Saturday Y night. por eso tenían que esperar hasta el domingo. So that's why they had to wait till Porque nadie Sunday. trabajaba con un muerto en las noches. Because no one worked with the dead at night. Entonces pasan los 3 días. So then the 3 days pass. Viernes, Friday, sábado Saturday, y domingo. and Sunday. Y el domingo, And on Sunday, estas mujeres these women, tenían la intención they had the intention de ir a la tumba of going to the tomb para preparar el cuerpo. to prepare the body. Básicamente embalsamarlo. Basically to embalm it. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Pero al tercer día But on that third day, se encontraron a un ángel en el they camino found an angel on their way. y les dijo: And he told ¿por them, qué buscas entre los muertos why do you look al amongst que the vive? dead and try to Porque ha find the one who lives? resucitado, como For dijo. he has resurrected Vamos, as he alguien diga said. amén. Come on, someone say amen. No, apláudale con ganas. Applaud it with might. Dígale al vecino, ¿entendiste eso? Tell your neighbor, did you get that one? Todavía había incredulidad entre sus discípulos. There was still unbelief amongst his disciples. Les había dicho que iba a resucitar He had told them he would resurrect, y no creía. and they did not believe him. Igual que muchos. Just like many. Dígale al vecino, yo no, yo sí creo. Tell your neighbor, not me, I believe. Dios te dice que te va a sanar y todavía estás dudando. God tells you he's going to heal you and you still Dios te doubt dice que it. te va a dar documento y sigues dudando. God tells you you're going to get documents and you still Dios doubt te it. dice que te va a proveer un carro, sigues He dudando. tells you he's going to provide a car for you and you doubt Hombre, it. algunos se están riendo como nerviosos. Some of you laugh nervously. Cristo está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. Christ is alive. Entonces, So, la resurrección de Cristo fue tan impactante the resurrection of Christ was such an impact que hoy en el 2026 estamos hablando de ella como que pasó ayer. that today in 2026 we're still talking about it as if it were yesterday. Y pasaron muchas cosas alrededor de la resurrección. And many things happen surrounding this Una de resurrection. ellas que a mí me impacta One of them that impacts me, es que el poder que se movió para resucitar a Jesús that the power that moved to resurrect Jesus fue tan grande was so great que aún personas que habían estado enterradas en la ciudad that even people who had been buried se in the city, levantaron de las tumbas también. they rose from the tombs as well. Mateo 27, Matthew 27, 52. 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. And the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Wow. Imagínese que usted esté en la casa chillando. Imagine you're home crying. Se murió el tío. Oh, my uncle Y died. de repente tocan la puerta, And tocan la suddenly they puerta. knock on the door, Y cuando abren, and when you open es it, el tío que estaba muerto. it's the uncle that was dead. ¿Y tú qué haces aquí? And what are you doing here? No sé qué pasó.
I don't know what pero happened. volvió la vida a mi cuerpo. I don't know what happened, but life Diga came back to conmigo, my ese es el body. poder de la Tell your resurrección. neighbor, that is the power of resurrection. Así que dígale al vecino, si tú te sentías muerto, So tell your neighbor, if you hoy felt vas a dead, resucitar. today you're going to No, resurrect. pero dígalo con ganas. But say it like Diga, you hoy mean it. resucito. Today I resurrect. Si se te había muerto la fe, If your faith had died, hoy resucita. today it resurrects. Si se te había muerto la esperanza, If your hope had hoy died, resucita la esperanza. today hope is resurrected. Oh, chaquete blase. Y que le bondo logros. La resurrección fue tan impactante Resurrection was such an impact que todos quedaron en shock. that everyone was in shock. Mateo 28:1. Matthew Pasado el 28:1. día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago y vestido de blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hallelujah. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for the angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his cloth were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Diga conmigo, no voy a temer. Say with me, I won't fear. Se acabó el miedo. Fear is over. ¿Qué le dijo el ángel? What did the angel say? No temas, Do not be afraid. e id pronto. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde fue puesto. E id pronto a decirle a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. The angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples. He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Ok, ahora, listen. Escuche. Aquí vamos a ir rápido. Here we're going We to go have to do quickly. things right now. Tenemos que hacer cosas. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros hoy recibimos What are the benefits that we receive today? porque Jesús resucitó? Because Jesus resurrected. Primero, First, la resurrección completó el objeto de nuestra fe en Jesús y nos da la evidencia del poder sin límites de Dios. the resurrection completed the object of our faith in Jesus and gives us evidence of God's limitless power. Listen, Escuche. si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus had not resurrected, no tendríamos toda la obra de Jesús completa. we would not have the whole work of Jesus Pero completed. cuando Él resucita, But when he resurrects, Él completó todo. he completed everything. Tómele foto a eso. Take a picture of this. Él completó He completed el objeto de nuestra fe. the object of our faith. Entonces hoy podemos decir, So today we can Jesús say vino a la tierra, Jesus came to earth, Jesús hizo milagros, Jesus made miracles, Jesús fue a la cruz, Jesus went on the fue cross, crucificado, he was crucified, pero resucitó but como he dijo. resurrected just Vamos, as dale he un said. aplauso a Jesús. Come on, give an applause for Jesus. Número 2, Number 2, la resurrección nos separa de una religión más, porque nuestro Dios está vivo. resurrection separates us for just another religion because our God is alive. Hay muchísimas religiones en el mundo, There's so many religions around the world, pero todos los líderes de esas religiones but all of their leaders, están en una tumba. they are in a tomb. Pero mi Cristo But my Christ está vivo. is alive. Piensa en cualquier religión. Think about any religion. Buddhist, Los Buda está en la budistas. tumba. Buddha is in the tomb. Islam, Mohammed está en la tumba. Muhammad is in the tomb. Dígame otra. Tell me another one. Jehovah's Witnesses,
Russell está en la Testigos de tumba. Jehová. Russell is in the tomb. Joseph Smith de los mormones está en la The tumba. Mormons, Joseph Smith, he's in the Pero tomb. mi Cristo está vivo. But my Christ is alive. No, te aplaude como que si estuviera muerto todavía. You applaud like if you Dele were con still gana. dead. Come on, do so like you mean it. Tercero, Third, Cristo resucitó Christ, como primicia de toda la humanidad y tenemos la certeza que nosotros también viviremos aún después de la muerte. Christ resurrected as first fruits of all humanity, and we are certain that we too will live even after death. Para nosotros los hijos de Dios, la muerte es cambiar de estado y de lugar. For the children of God, death is to change from state and place. Porque la muerte como tal fue vencida. Because death itself was defeated. La condenación que había por el pecado de Adán The condemnation there was se rompió. for Adam's sin was broken. ¿Qué pasó? What happened? No, hágalo con ganas. Do so like you Se mean rompió. it. It is broken. Ahora la muerte no te puede tocar a ti. Now death cannot touch you. No, hombre, chamo. Número 4. Number 4. La resurrección nos asegura nuestra regeneración. Resurrection ensures our regeneration. Diga conmigo regeneración. Say with me, regeneration. ¿Qué significa eso? What does that mean? Dios te puede hacer otra vez. God can make you again. No me digas que yo no puedo soltar esto. Don't tell me, oh, I can't let Esto go es of muy this. difícil. This is too difficult. Cristo resucitó. Christ resurrected. Agárrate de él. Grab hold of him. Es que este pecado no me deja en Oh, paz. this sin does not leave me Agárrate alone. de la resurrección. Grab hold of the Es que resurrection. este vicio no me suelta. Oh, this addiction doesn't let me go. Agárrate de la resurrección. Grab hold of the resurrection. Es que no me puedo soltar Oh, de I esto. can't let go of Del licor, de la droga, of alcohol, de la drugs, mentira, del of chisme. the lies, the gossip. Cristo está vivo Christ is y Él alive. puede regenerar tu vida. And He can regenerate your life. Número 5. Number 5. Nos asegura nuestra justificación de los pecados, es decir, Jesús se hizo justicia por nosotros. It assures us that our justification of sin, as to say that Jesus did justice for me. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Levante la mano el que es inocente, nunca ha pecado. Raise your hand if you're innocent, never sinned. Algunos hicieron así como que después se Some of peinaron. you did like this and then kind of patted your hair down. Pero ¿sabía usted que por la obra de Cristo But did you know that by the work of Christ, tú te puedes parar delante de Dios you can stand before God y Él te ve como justo? and He sees you as righteous? Porque mira a Jesús, Because He sees Jesus, el que resucitó de los muertos. the one who resurrected Oh, from the dale un dead. aplauso. Come on, give an applause. Número 6. Number 6. Jesús venció Jesus defeated al que tenía el imperio de la muerte. the one who had the empire of death. No, usted no me está entendiendo. You're not understanding me. Jesús venció al príncipe de este siglo He defeated the prince of this time y nos entregó a nosotros el poder y la autoridad para echar fuera los demonios. and He gave us the power and authority to cast out demons. No, hombre, yo no sé qué es lo que están haciendo I don't know ustedes. what you're doing. Hijo, ven acá, búscame ahí Hebreos 2:14, ese sí, Please vamos a find buscarlo. Hebrews 2:14. Por favor, búsquemelo allí. Find it, please. Yo quisiera que usted entendiera esto. I would like for you to understand this. Así que por cuanto los hijos So for the children, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death He might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Listen. Escuche. Sonríale al vecino. Smile to your Sonríale, neighbor. dígale. Smile to them and say, Jesucristo venció Jesus Christ defeated al príncipe de este mundo. the prince of this world. Cuando el enemigo pensó que había vencido, When the enemy thought he porque defeated, Jesús murió en la cruz, because Jesus died on the no cross, se había dado cuenta he had not que lo realized estaba venciendo. that he was
defeating him porque fue a la cruz sin pecado. because he went to the cross without Y como sin. fue a la cruz sin pecado, And since he did so without sin, el mismo Espíritu the same Spirit que lo trajo a la tierra that brought him to earth lo levantó de la muerte rose him from death como el que tenía la victoria. like the one who is victorious. Y así estableció And like that he su established victoria his sobre el victory imperio del pecado, upon the el imperio de la emperor muerte. Y ahora Él es el Rey de upon Reyes, sin. Now he is the King of Kings, el Señor de the Señores, Lord of Lords. el que no tiene límite. He has no limits. Yo no sé usted, pero yo me emociono. I don't know about you, but I get excited. Se rompió la maldición. Curse La was broken. maldición que había sobre usted se rompió. The curse that was upon you is broken. La muerte ya no tiene derecho sobre usted, Death no longer has rights a upon you menos que usted se la entregue otra vez al demonio. unless you give it back to the devil. Y por la resurrección And by the resurrection, somos empoderados. we are empowered. Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Algo que usted tiene que tener en cuenta. Something that you have to keep in mind. Matthew 28. Mateo 28. En Mateo 28, In Matthew 28, Jesucristo ya había resucitado. Jesus Christ had already resurrected. Cuando Él nos da la gran comisión, When he gives us a great commission, He is the resurrected Jesus. Él es el Jesús resucitado. Y en Mateo 28, 18 In Matthew 28, 18, viene la declaración. the declaration comes. Jesús se acercó Jesus came near y them le dijo a todos: and he said to all of se them, me ha dado toda autoridad all en los authority cielos has been given y to en la me tierra. ¿Cuánta in autoridad? heavens and on earth. How much authority? ¿Cómo? How? No, toda. All of it. Y por eso el 19 dice: That is why 19 ahora vayan. says, now go. ¿Cómo? How? Empuje al vecino, dígale: Push your neighbor and tell anda, them, go, anda. No, go. pero dígaselo con ganas. But tell them like you mean Anda, it. Go. dale, muévete. Come on, move. Deja la flojera. Stop being lazy. Muévete. Move. Muévete. Move. Él venció. He Él defeated. está vivo. He is alive. Él es, oh, catabase. Él es que, vamos, celebra. Come on, celebrate, Celebra. celebrate, celebrate. Todos los líderes de casa de Leaders paz, venga. and House of Peace leaders.